Las cifras continúan mejorando. 9 regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos 7 días y 11 regiones lo hacen en los últimos 14 días. Fueron las primeras palabras en el informe diario por coronavirus de este viernes. Con ello también medidas respecto del anunciado plan de desconfinamiento paso a paso que regirá para 9 comunas del país a contar del próximo 28 de julio. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y quizá algunos de ustedes ya se encuentren en el plan de desconfinamiento gradual que plantea el famoso plan paso a paso, que nosotros lo podemos revisar a través de la página del MinSal o también las páginas del gobierno. Recordemos que este plan paso a paso consiste en 5 etapas graduales que representan una estrategia gradual para enfrentar la pandemia y que hablan de distintos pasos que vamos desde lo más rígido, lo más estructurado, hasta la apertura avanzada, partiendo por una cuarentena en donde tenemos la movilidad limitada, para disminuir al mínimo la interacción y propagación del virus. En una segunda etapa tenemos la transición que disminuye el grado de confinamiento y evita la apertura brusca para poder minimizar riesgos de contagio. En la tercera ya tenemos la preparación, donde se levanta la cuarentena para la población general, salvo los grupos de riesgo. En una cuarta tenemos una apertura inicial donde se retoman ciertas actividades de menor riesgo de contagio y buscando minimizar las aglomeraciones. Y ya en una quinta apertura avanzada tendríamos los permisos para poder aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas en la fase de la apertura inicial, siempre con las medidas de autocuidado. Entonces tenemos una gran cantidad de información obtenida durante esta semana. Ya desde el 28 de julio se supone que tenemos algunas comunas del país, 9 si mal no recuerdo, que estarían involucradas en este plan inicial en donde ellas ya comienzan esta forma de desconfinamiento gradual, y las demás comunas estamos esperando, obviamente. Estamos todos ya relativamente estresados, un poco ansiosos de poder salir, pero siempre tenemos que tener en cuenta nuestro entorno, chicos, chicas que nos escuchan, porque tenemos que, y como siempre lo he dicho, mantener nuestras políticas propias también de salud para poder evitar contagiarnos y poder contagiar a nuestros seres queridos y a nuestros vecinos, o incluso a la gente que está repartiendo los delivery, porque asumamos que también ellos se ponen en riesgo gracias a esta enorme labor y de la que también agradecemos. Para eso entonces hoy día tenemos un gran invitado, el doctor Roberto Cifuentes. Lo estamos invitando entonces a que dentro de su experticia, ya los vamos a presentar también, nos hable acerca de la temática del plan de desconfinamiento y una de sus principales críticas que hace referencia a la trazabilidad. Él nos va a explicar acerca de la trazabilidad y también nos va a presentar cuál es el punto de vista de un paciente COVID, porque él efectivamente tuvo COVID y también va a poder hablar de aquello para poder obviamente generar un poco más de conciencia en nosotros, nosotras que no nos hemos contagiado. Entonces, la invitación entonces a que después de esto comencemos con esta entrevista y los dejo cordialmente invitados. Bueno, chicos, chicas, ¿cómo están? Oye, ahora estamos en una etapa compleja de la trazabilidad con respecto al plan paso a paso, que la verdad que a mí más me suena a música de reggaetón que a un programa serio de parte de nuestro ministerio. Pero bueno, para esas cosas cada uno de nosotros tiene una opinión, y para eso entonces también quise invitar a un muy buen amigo y que es médico general, también egresado de los USACH, experto y tiene experiencia obviamente en salud mental, adicciones y medicina integrativa. Don Roberto Cifuentes, ¿cómo está, estimadísimo? Muchas gracias, Jaime, gracias por invitarme. Oye, ¿me equivoqué en el nombre o no? ¿O estamos bien con el nombre? No, Roberto Cifuentes es mi nombre. Perfecto, muy bien, porque en una de esas uno nunca sabe, uno tiene conocido, amigo, y después uno se equivoca con los nombres, pero bacán. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo hay estado? Mira, la verdad, bien. Ahora que estabas hablando del tema del plan del ministerio, la verdad que a mí también me suena como un reggaetón. Esto del pasito a pasito, suave suavecito. Exactamente. Entonces, en general, un poco consternado con la situación actual, un poco preocupado por lo que va a venir, porque
si bien las cifras, por un lado, amparan en lo que se está dando ahora de pedir un desconfinamiento, y de hecho, como tú decías, yo tengo bastante experiencia en lo que es salud mental y un poco en la parte psicosocial de la medicina. Uh-huh. Es necesario que la gente salga de su encierro. O sea, eso no está en discusión, digamos, ¿no? El tema discutible es el cómo se va a salir de la casa, cómo uno va a evitar que vuelva a haber un rebrote, que vuelva a haber una variabilidad en la curva y que esto no se vuelva a disparar como en algún momento fue. De hecho, me imagino que tú sabes de que yo estuve enfermo y tuve una enfermedad grave por SARS-CoV-2, tuve un COVID severo. Mira, eso también es súper importante y bueno, también es un motivo no solamente porque nosotros tengamos algún vínculo también externo, sino que también hablar acerca de tu situación. Quizá las situaciones ejemplificadoras también pueden tener un buen impacto sobre la conciencia en términos sociales respecto de esta enfermedad. Pero antes de eso, obviamente, quiero hablar con el experto, quiero hablar con el médico, con el médico Roberto Cifuentes, y por lo tanto también a partir de las críticas que van saliendo de un documento que fue emitido si mal no recuerdo, el 20 de julio, conoce el plan paso a paso de misal.cl, se hace una crítica principalmente a un término que no estamos muy familiarizados. Sin embargo, durante todo esta pandemia y cuando se hace mención a la estrategia, se habla bastante, que es la trazabilidad. ¿Tú nos podrías dar alguna orientación, alguna idea de lo que trata acerca de la trazabilidad en esta pandemia? Ya, mira, a ver, el concepto de trazabilidad es un concepto técnico que no solamente se aplica en salud, ¿ya? Y básicamente habla de una herramienta que permite trazar algo, ¿ya? Se ocupa, por ejemplo, en el seguimiento de un producto. No sé si tú alguna vez has importado algo y una página te permite saber en qué punto está del trayecto. Sí, ¿ya? Perfecto. Ya. La trazabilidad tiene que ver un poco con respecto a eso, habla de temas de calidad, también se ocupa en el tema de los alimentos, ¿ya? Y en el caso particular de lo que es salud, cuando uno habla de trazabilidad, lo que está tratando de buscar es cómo se mueve la enfermedad, de alguna manera, ¿ya? Saber quiénes son los que están infectados por coronavirus, saber quiénes eventualmente pueden ser los posibles contactos y un poco, antiguamente se ocupaba harto, y de hecho en los principios de la epidemiología se ocupaban mapitas, ¿ya? Usar un mapa e ir poniendo de alguna manera puntos rojos, puntos amarillos, cosas de ir creando este diagrama que permite saber cómo se va comportando un fenómeno. ¿Ya? Perfecto. Entonces cuando uno habla de trazar, es trazar una línea, pues decir, ya perfecto, esta persona está infectada y por lo tanto puede infectar a su entorno cercano con un cierto rasgo de probabilidad, digamos, ¿ya? Perfecto. A eso habla de la trazabilidad. No sé si se entiende el concepto. O sea, es como cuando uno le hace el seguimiento al paquete del AliExpress, quiere saber dónde está, qué características tiene, y me recuerda como... Pero en este caso particular tendría que ver solamente con el tema de cómo se está comportando el SARS-CoV-2. De hecho, en algún momento, antes cuando hicimos antes de hacer la cuarentena total y todo, había una trazabilidad más o menos, digamos, no cercana a un 100%, ¿ya? Pero sí había un pronóstico con respecto a eso. En algún momento esta trazabilidad se quiebra y dicen, chuta, cualquier persona sintomática o asintomática se considera portador del virus y vamos a tener que extremar las medidas, ¿ya? Actualmente toda esa pega de lo que es la trazabilidad la está haciendo APS, ¿ya? ¿Qué es APS? APS es el Sistema Primario de Salud, es Atención Primaria de Salud, eso significa perfecto. Oye, entonces... Los consultorios, los CEFAM, que actualmente se llaman, son los Centros de Salud Familiar. Perfecto, o sea, estamos diciendo que está el sistema de trazabilidad, más bien dicho, ligado a la misma localidad, o más bien dicho, dentro de un radio, ¿no? Como que tenemos un centro de salud que obviamente va a abarcar cierta cantidad de personas y por lo tanto cada uno de ellos se hace cargo de ese grupo de personas, ¿o no? ¿Algo así? Exactamente, o sea, pasa un poco de que
a ver, antiguamente, o sea, como en el principio de lo que fue la pandemia, toda esta pega la hacía el IPS, ¿ya? O sea, el Instituto de Salud Pública. Perfecto. Ya, perdón, el MinSal, digamos, me equivoqué. IPS no es el ISP, que me confundí con las siglas. El ISP. Y el ¿ya? ISP. Que corresponde al MinSal. Y esta pega, en algún momento fue tanta la demanda, tanta información, que se terminó pasando a lo que es ahora el APS, digamos, que conocen de mejor manera su territorio, conocen cómo se va comportando su población, y por lo tanto ha permitido tener herramientas mejores con respecto a la trazabilidad. Perfecto. Pero entonces, y aquí saliendo un poquito con respecto al hilo de las preguntas, porque me da la impresión de que el haber pasado a estos APS, ya las líneas de trazabilidad, el control de la trazabilidad, pareciera que va a haber un buen control respecto de lo que hay. Pero en el momento en que todo se descontroló, ¿dónde estaba el sistema de registro? ¿Estaba en APS o estaba en el MinSal? En ese momento estaba en manos del MinSal. Lo que pasa es que finalmente, a ver, esta pandemia actual ha generado mucha controversia en el sentido de que hasta el año pasado no se sabía nada. O sea, esto partió, si no me recuerdo, a finales de diciembre en China. ¿Ya? Llegó acá en marzo, acá a Chile. Que eso después, si quieren, lo podemos hablar un poco, o sea, que tiene que ver con temas sociales, pero exacto. ¿Qué pasa? Que importamos el virus, y como lo importamos y no teníamos medidas estrictas, era más fácil poder determinar quién eran los contagiados, porque estábamos hablando de menos de 100 personas. En algún momento hay un quiebre, y es tanto el nivel de demanda, tanto el nivel de exámenes que se hacen, que se pierde esa trazabilidad. Entiendo. Que se pierde ese control de decir, chuta, y de hecho ha pasado con este mismo tema de la pandemia, que constantemente se han ido actualizando los conceptos. O sea, en algún momento se hablaba de pacientes sintomáticos o asintomáticos, y han habido en constante actualización del cómo enfrentan esta pandemia. Entonces pasa de que del MinSal ocurre de que se siente un poco en sobrecargado de información, porque te lo explico un poco, en lo que era mi práctica diaria. Yo trabajo en un SAPU, ¿sí? En la comuna del Bosque. Perfecto. Y a mí me tocaba tener que informar los pacientes sospechosos a una plataforma que se le vigila. Ya. Sin embargo, no todos mis colegas lo hicieron. Creo que pasó que en salud, que era la parte más privada, se estaban tomando exámenes sin entregar esa información a lo que es MinSal y el Epivigila. Entonces quedó ahí un poco en la embarrada también. O sea, eso también obviamente contribuye a que todo pierda su control. Exactamente, y de hecho ha habido un problema con respecto a de que siempre se ha desconfiado de los números que maneja MinSal, ¿no? O sea, siempre ha habido un problema con respecto a eso. O sea, en algún momento, porque ¿qué pasa? Que las realidades de cada país han sido comparadas, y nosotros teníamos números extremadamente positivos en algún momento. Teníamos un alto nivel de contagio, pero una muy baja mortalidad, que era muy extraño comparado con otros países que en situaciones similares. Exactamente. Entonces, y eso fue generó parte de que... ¿Sí? Dime. O sea, que para complementar, eso fue parte también de la polémica en la fase incipiente del desarrollo de esta enfermedad. Se criticaba la enorme cantidad de infectados, pero eran como muy poquitos los muertos. Y todavía sigue siendo criticado, porque todavía no llegamos a los 10.000 reales que aparentemente, según algunos datos que se filtraron, ya estarían haciendo referencia a la cantidad real de hace unas 2 semanas atrás. Todavía el MinSal creo que ahora está registrando cerca de los 9.000. Sí, mira, yo las cifras exactas las desconozco en este momento, y prefería no dar datos con respecto a eso. ¿Ya? Pero actualmente están trabajando con cifras del registro civil y del DEIS, que es un sitio estadístico, para poder tener un control más exacto de cómo hacer una trazabilidad, digamos, de tener un manejo quizás más
pronóstico de saber cómo se iba a ir comportando, y en este momento, sin ánimo